Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren bendecidos. ¿Sabes una cosa? Estamos esperando tu testimonio. Sé que de alguna manera tú tienes un testimonio y todo el mundo tiene que saber lo que Dios hizo en tu vida. Ahí está el número de teléfono. Ya no te esperes más. Cuéntalo, porque mucha gente puede acercarse a Dios por medio de tu historia. Así que esperamos tu mensaje o tu llamada. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos para escuchar aquí un nuevo testimonio y en esta ocasión es un testimonio que nos llega desde México, de Querétaro, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Estela. ¿Cómo está, hermanita Estela? Muy bien, muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanita. Bueno, ahora sí, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Estela antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, pues me presento, soy Estela, la menor de 3 hijas. Al día de hoy fue 2022, año en que publico mi testimonio. Estoy casada y con el sacramento del matrimonio por la gracia de Dios, con Jorge, mi esposo, a quien Dios permitió y decidió ser parte de esta historia de conversión y sanación. Actualmente tenemos 12 años de matrimonio civil y 11 de iglesia. A veces, ante nuestra necesidad, Dios nos hace recorrer los caminos más absurdos e insólitos para mostrarnos su misericordia, aun cuanto parezca contrario a nuestros propios preceptos e ideas egoístas. Dejo claro, solo Dios lo permite cuando sabe que habrá un bien mayor, y de esto no me queda la menor duda. Tengo 2 hijos, mis grandes bendiciones, aunque de padres diferentes, tristemente. Anthony, de 15 años, y Annie, de 23 años, por quienes hoy sigo orando día y noche hasta que descansen igual que yo en los brazos de Dios y María. Y una nieta de esta última, de 6 años, mi pequeña Eileen, mi ángel que mandó Dios del cielo para rescatarme del infierno en que viví por años. Sin duda alguna, lo sé, el cuadro y escenario ideales para una historia de perdición, pero desde ahora les anticipo y dejo claro que es Dios quien transforma y es capaz de escribir sobre renglones torcidos por amor y misericordia. Él no quiere que nadie se pierda. Es nuestra obstinación y egoísmo el que nos hace perderlo de manera definitiva. En cada acercamiento y encuentro que tuve previo a él, mi conversión y sanación nunca me juzgó, y por el contrario, me exigió renunciar a mi pecado y a dar lo mejor de mí por amor, muy a pesar de todos mis pesares y egoísmos. Mi historia solo los recuerda una vez más cómo Dios, por su amor infinito, es capaz de ir por la oveja perdida hasta el fango mismo del fin del mundo. Fiel estilo de la Magdalena, que por odio y desprecio se les pierde en lo más bajo, hasta que Él mostró y la rescató en medio de su desesperación, miedo y arrepentimiento, para dar gloria y esperanza con sus testimonios y recordar que la peor desgracia que puede sufrir un alma es perderse por toda la eternidad a causa de su necesidad, obstinación y pecado, creyendo que Dios no es capaz de perdonarle, o creyendo también que su pecado, por intrascendente y oculto, no le ofende. Una de las formas más sutiles del engaño del demonio. Recordemos que Dios ya pagó el precio por nuestra salvación. En mis 3 años, desde mis 3 años, yo era muy inquieta, pensaban que yo estaba mal de la cabeza. Más adelante mi mamá se acercó mucho a la oración, se acerca y pide oración por mí, y pide oración porque yo todo cuanto tenía lo destruía. Mi papá me decía, todo lo que tocas lo destruyes. Yo viví desde los 3 años en alcoholismo, porque mi papá fue una persona que pues tomaba mucho. Entonces
yo comencé esa vida de alcoholismo, la viví yo con él. Comencé a tomar a los 12 años de edad porque él era lo que yo veía. En mi casa vi golpes, vi una familia disfuncional, hubo un engaño hacia mi madre, donde mi madre cayó en cama. Entonces destruyó mi familia una tercera persona. De ahí empiezo yo a ser inquieta hasta caer a la prostitución. Caigo en la prostitución, conozco al papá de mi hija y me dijeron que llevara un carro a cierto lugar que es en Sinaloa. Yo no sabía la verdad a qué iba y lo que traía yo en el carro era pura cosa mala, tal como droga, pero me usaron sin yo saber a dónde iba ni qué llevaba. Entonces, a partir de ahí, empiezo yo a caer en el pecado. Después viene Anthony, mi hijo menor, donde me separo de su papá al año 4 meses, me lo quitó, me quitó a mi hija, la cual no era de él. Vivimos un proceso de 7 años en el juzgado, se juntó con otra persona. Yo no tenía dinero para pagar un abogado. Los abogados siempre me pedían por adelantado y yo les decía que no tenía dinero ni un trabajo. Entonces, en cuanto me dicen eso a mí, comienzo a trabajar en un tugurio. Siempre mi hija estuvo conmigo a mi lado, toda la vida, pero caí en lo más bajo para poder pagar yo los amparos que me pedían para poder ver a mi hijo. Total que al día de la fecha de hoy yo no tengo a mi hijo. Mi hijo tiene ya 18 años y desde el año 4 meses lo perdí. Yo fui abusada por 2 personas. Tuve una violación. Entonces el papá de mi hijo empieza a juntar muchas pruebas, las cuales me hacen culpable de muchas cosas. Entonces voy con el juez y le dije que, bueno, yo obviamente me tuvo que tratar un psicólogo porque después de la violación quedé totalmente mal. El padre de mi hijo tomó todos esos argumentos, que yo estaba en un centro de salud mental porque yo estaba mal de mi cabeza. No, era mentira. Estaba yo súper dañada, tenía delirio de persecución, no podía ser tocada por ningún hombre porque yo a cualquier hombre le rehuía, tenía ese miedo, ese pavor, ese daño que me fueran a hacer. Entonces, así quedó. El niño está ahora con su papá. Mi niño, cada que me ve con un desprecio horrible. La única que tengo a mi lado es a mi pequeña Annie y a mi pequeña Aileen. Son las que me han dado fuerza para vivir. He tenido mucho, pero mucho apoyo de mi esposo, Jorge, para poder salir adelante. Es quien me ha levantado. Yo sufro de hiponatremia. Explicó, la hiponatremia es una baja de sodio, no hay cura para eso, solo es llevadero. Esta me puede causar la muerte, pero aún así sigo caminando, echándole muchas ganas y yo quiero dar a conocer todo lo que me ha pasado porque quiero que sepan que Dios realmente, cuando uno se entrega y se postra a sus pies, nos rescata. Pero pídele, hermano, tú que me estás escuchando, pídele con todo tu corazón, abandónate en Él y dile: aquí estoy ante ti, te entrego mi vida, eres dueño de mí, úsame para que los demás
puedan acercarse a ti. Cuéntenos un poquito, cuando usted estaba en ese mundo, por ejemplo, en esos bares, en esos tuburios, ¿cómo es la vida ahí? ¿Cómo se ven las mujeres? ¿Qué es lo que usted vivió? Cuéntenos un poco, por favor. Lo que yo viví ahí es una cosa totalmente mala, fea. Trae algo, una tristeza, un vacío al corazón. Es no vivir, eso es no vivir. Pero lamentablemente yo no podía meterme a un trabajo fijo porque me pagaban poco dinero y a mí me pedían 15,000 pesos por cada amparo para yo poder lograr ver a mi hijo. Se veía muchos hombres, incluso la primera vez que me presenté y me dijo una prima, de aquí vas a sacar dinero y rápido vas a ganar a tu hijo. Ahí voy. Yo fui precisamente porque yo quería a mi hijo conmigo. Pero bueno, aquí el niño tiene alineación parental y bueno, lo manejaron a grado de que el niño no me quiere ver. Pero es muy triste ver cómo te escogen, que tienes que estar en una pista bailando, esperando a que te bajen de ese lugar para que tú puedas tener dinero en tu bolsa. Es triste, es vacío, no te llena nada, solo te provoca un daño emocional y te marca para todos los días de tu vida. Hoy, por la gracia de Dios, puedo contarlo. Antes no podía hacerlo, no lo tenía permitido. Había algo que me frenaba, pero hoy yo con toda franqueza les digo, aquellas almas que están perdidas, no duden que Dios existe. Yo estoy consagrada a la Virgen del Pueblito y estoy con mi Sagrado Corazón de Jesús. Son quien me han dado fuerza y me han dado agallas para salir adelante y saber que yo valgo como persona. Porque ahí en ese lugar donde yo trabajaba, te sentías basura. ¿Por qué? Porque te escogían como si fueras un objeto. Te tocaban. Y es algo que de verdad yo hoy, hermana, te digo, si tú estás en un lugar de esos, salte de inmediato, porque solo te va a dejar un vacío en tu corazón. Acércate a Dios y tu vida va a cambiar, porque tu vida cambia por completo. Tu vida es otra. Tu vida puede ser llena de Dios. Ya no te sientes vacía con tu comunión, con tu confesión, tu misa, tu rosario. Esa es la arma más fuerte para que tú puedas salir adelante. Lamentablemente perdí a mi hijo, porque bueno, todo apuntaba hacia mí mal. Todo lo malo, pero hoy que me doy cuenta que vivo en gracia, me doy cuenta que yo valgo, que soy una persona que puede salir adelante, que se vale por sí misma. Repito, tuve mucho apoyo de mi esposo Jorge, tuve mucho apoyo de mi suegra Rosa y toda su familia. Me estuvieron apoyando, fueron quienes me ayudaron a salir de esto. Incluso me llevaron a Caudillo, Sonora, con un padre que está allá, exorcista. Yo fui liberada, primero fui liberada aquí en el santuario del Pueblito, aquí en Querétaro. Más adelante mi esposo me manda con un padre a Caudillo, Sonora. Y ahí estuve casi 15 días. Yo desesperada, sentía algo adentro como si me tuvieran encarcelada, pero realmente era todo aquello que me recordaba el vacío que traía, todo lo que yo había sido. Caminaba con la frente agachada. Hoy por hoy
camino con la frente en alto, porque Dios hizo una obra de misericordia en mí, se fijó en mí, pero mi vida fue exactamente al fiel estilo de la Magdalena y me levanté del fango. Yo tuve 3 intentos de suicidio después de las violaciones que tuve, que bueno, fue una violación, pero fueron 2 personas quienes me atacaron al mismo tiempo. Estuve en peligro en Cuernavaca. Estaba yo trabajando en un lugar de un tuburio donde llegó un comando armado escogiendo a las mujeres que había ahí, entre ellas estaba yo. No me dejaron salir en 8 días de esa casa. Yo llevaba a mi hija conmigo, pero la tenía con una niñera llamada Betty. Ella me la cuidaba. Entonces yo le pedía al señor, que era un narcotraficante muy, muy, muy pesado, le pedía que yo me dejara salir, por favor. Entonces me metió a su recámara donde tenía un Buda, y el Buda le respondía cosas. Entonces comencé a sentir mucho, pero mucho, mucho miedo. Resulta que fui presa por 8 días, hasta que ya después yo siento, pienso y aseguro que fue Dios quien me rescató de ahí. Mandaron traer a mi hija a ese lugar y mandaron traer a la niñera que la cuidaba. Entonces, no sé, algo le movió el corazón a esta persona y me dejó salir. Pero estuvimos en mucho peligro, hermano. Estuvimos pues prácticamente secuestradas. Tengo mucho en el pensamiento a una mujer que siempre tomaba muchísimo, porque obviamente ahí pues tienes que estar, se le llama copeo con los hombres, para tú poder generar de 200 pesos, tú poder ganar 80 pesos. Una muchacha que estaba ahí lloraba y lloraba y lloraba. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿sabes? Mi papá acaba de morir. Y le digo, ¿por qué murió tu papá? Me dice, mi papá murió por el dolor de saber que yo andaba en esto. Es un mundo de alcoholismo, de drogas, de sexo, perdición, porque eso es realmente, la prostitución es la perdición y es el pecado más grande que yo pude haber sentido, porque me sentía menos ante todas las mujeres. Cuando yo subí por primera vez a una pista y me nombraban para que yo subiera, me regresé corriendo, pero al momento que me dice mi prima, ten en cuenta que tu hijo está de por medio, yo voy y me presento. Subí con mucha vergüenza, pero subí con la mentalidad, puse a mis hijos en la cabeza, en mi frente, y dije, tienes que ganar dinero para poder tener a tu hijo. Mi hijo tiene mucho dinero y pues obviamente ganó el caso. Después de eso perdí mi caso. En el juzgado dan la sentencia que él se puede quedar con el niño, que porque yo estoy enferma de la cabeza. Pero, sin embargo, el día que me llevan a liberar, porque eso fue mi liberación, hubo una cita después con el psiquiatra donde yo no tengo absolutamente nada. Aquel lóbulo temporal que decían que yo tenía mal, que tenía inflamado, no mostró absolutamente nada. Era el demonio que me estaba acechando y que me estaba haciendo trabajar. Mi papá un día por ignorancia le dijeron, a lo mejor la tiene embrujada. Mi papá corre con una persona, porque también fue parte
de lo que pasó mi papá. A mi papá le dieron a comer cosas muy bajas de una mujer. Mi papá tenía una bola en el estómago. Le dice, esto ya no es de aquí, tienes que llevarlo a curar con esta persona. Lo llevan, mi papá empieza con vómito, pero resulta que la persona con la que mi papá anduvo nos dañó a toda la familia. A mi mamá en especial perdió la razón, a mí también. Después me llevan a mí con otra persona, me meten en medio de un círculo y prenden lumbre, me tapan los ojos con una venda y me dicen, te vas a tomar lo que te vamos a dar y con esto te vas a sentir bien. Hermano, era sangre de gallo negro. Me estaban consagrando al demonio. Desde ese momento me di cuenta que yo estaba totalmente mal. Me levantaba, empecé a levantar a las 3 de la mañana en punto. Y yo invocaba a una, se podría decir, bruja llamada Lilith. Que por favor les pido con todo mi corazón, esto es para que vea la gente que Dios existe. No entren al lado del demonio. Dios es el Rey del universo. Dios es quien maneja tu vida. Dios es quien te ama. Dios te quiere con Él. No te pierdas en el camino. Por favor, hermano, hermana, hasta donde llegue este testimonio lleno de dolor y de miseria, escúchame, por favor. Es una cosa espantosa. El 10 de mayo muere mi tío, un hermano de mi mamá. Era una persona que también estaba consagrada al demonio. Tenía mucho, pero mucho dinero. Entonces muere y quedaron los problemas en casa. A partir de que muere él, yo me empiezo a levantar a las 3 de la mañana. Pero yo escuchaba que me decían, porque él siempre me decía, ¿quién es la fea de todas mis sobrinas? Y le decía, allá están en la otra casa. No, me decía, te estoy diciendo la más hermosa, porque siempre me quiso, lo acompañé. Él murió también de hiponatremia. Por eso les comento, la enfermedad que yo tengo en este momento es nada más llevadera, pero puede llegar a la muerte. Me estoy dando la oportunidad de contarles todo esto, porque a partir de que él muere, yo me empiezo a levantar a las 3 de la mañana en punto, y me hablaba, y me tocaba, y me llevaba hasta abajo de la casa a contactarme con una persona. Y yo hablaba justamente a las 3 de la mañana con ella y me respondía todo lo que mi tío me estaba transmitiendo. Era el ayúdame, no quiero estar aquí porque pecó mucho, robó, fue injusto con muchas personas, con muchas, pero muchas personas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba consagrada de aquel lugar al que me habían llevado. Repito, mi papá por ignorancia lo hizo, por desesperación. Él pensó que yo iba a quedar bien. No, al contrario. Fui consagrada al demonio y a partir de todo eso llego al pueblito y es cuando Dios me deja sensible mi corazón y tengo la sensibilidad yo de sentir quién trae algo en su corazón y qué es lo que trae. Por medio de Dios nuestro Señor, Él me manda sueños. Eso es algo tan hermoso y maravilloso que me dejó, el poder sentir quién trae el mal, quién sí y quién no, a dónde acercarme y a dónde no. Entonces, cualquier persona que yo vea en la calle, traiga dinero, yo traiga poco, mucho, mi misión, me lo dijo el Padre, es ayudar y apoyar al que no tiene y rescatar a las personas que están fuera del camino de Dios. Conocí a una misionera llamada Rubí.
creo que es de Tecate. Yo andaba en ese tiempo en los juzgados y mi papá me hablaba constantemente, me decía que vengas, que te quiere conocer una persona, y yo aferrada a que no, porque yo ya me sé, en ese tiempo ya iglesia, ya me sé de rezar rosario, yo corría, no soportaba, sudaba, sentía caliente, algo que me quemaba en el cuerpo, estar en la presencia de Dios me quemaba. Entonces Rubí traía unas danzas guadalupanas y nos mete a mi hija y a mí. Hubo un retiro aquí en Querétaro. Entonces me dice, ayúdenme por favor a danzar, porque ella es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Nos metimos a su lugar de confort, o sea que era en ese momento muy católica ella y yo era totalmente lo contrario, pero bueno, decidí ayudarla. Ella me presenta a Jorge, mi esposo. A la hora que se hace el retiro, llego yo ahí al estadio de aquí de Querétaro. Escuché una voz tan hermosa, pero tan hermosa que cantaba. Y era Jorge, mi esposo Eduardo, donde yo dije en ese momento y con toda seguridad, porque yo estaba consagrada al demonio, lo primero que dije fue, esa voz va a ser mía. No porque lo quisiera a él, porque ni siquiera lo conocía, yo esa voz era la que me gustaba. Sin conocer, ya después me lo presenta mi amiga Rubí. Total que fuimos caminando, duramos 2-3 meses, nos casamos por el civil y él fue el que me llevó a los brazos de Cristo y de María. Entonces mi suegra Rosy, yo no la podía ver. Yo sentía coraje, quería golpearla, no soportaba su presencia, ni soportaba la presencia de su hija. Sentía odio, ira, rencor, pero porque ellas estaban pidiendo por mí. Pedían misas por mí. Me puse muy mal en su casa una vez porque tomé un alimento que mandaron un amigo de mi esposo que está precisamente también consagrado. Yo he ido a hablar con él para pues poderlo ayudar, pero no se deja. Cosa como yo de él, a mí me hace daño y empiezo, por la gracia de Dios, me doy cuenta que me quieren hacer daño, porque enseguida yo como algo y comienzo a vomitar negro. Y el estómago, hago del baño espuma. Entonces, por ese medio yo me di cuenta de que él me estaba llevando por buen camino. En el santuario del pueblito fui liberada, donde yo tenía 5 demonios y uno de ellos era mudo. No podían. Hasta el día de hoy, que yo vivo en paz, vivo tranquila, trabajo, yo soy una podóloga, vendo medicamento, doy consultas, estoy por la vía derecha trabajando con el sudor de mi frente y ya no más con el sudor de la vergüenza. Amén. Hermanita, si pudiéramos regresar al pasado, algunas cosas que usted recuerde de cómo comenzó su vida de pecado que usted pudiera evitar, ¿qué sería? Yo evitaría entrar a la prostitución, porque eso es algo que daña mucho, deja muy marcado, deja un vacío, incluso al día de hoy. Trato de bloquear esa parte, pero regreso y es un llanto, pero es un llanto ya con gracia. Ya no es un llanto con que es donde estuvo apenada, no.
es un llanto como alabanza a Dios. Y gracias a Dios, antier, nada más y nada menos, llevo tiempo tratándole de mandar mi testimonio, pero bueno, no podía, algo me detenía, entre que no me autorizaban a darlo y entre que sí. Bueno, ya ayer estuve intentando, hasta ahorita que por gracia de Dios y el Espíritu Santo me comunico con usted, pero aquí quien realmente me llevó a los brazos de Jesús y de María fue mi esposo y su familia. Mire, hay algo muy importante que quiero decir en este momento. Ahorita, bueno, en la casa que es casa de ustedes y todos de los que me escuchen, hay algún pequeño problemita por ahí con las hermanas. Era lo que me detenía también a dar el testimonio, pero hoy me doy cuenta que en mis manos no está ya eso, porque yo he buscado el perdón de mis hermanas porque en algún momento las ofendí. Ofendí a una, pero la otra también me juzga. Busco el perdón, pero me dice a mí mi guía espiritual, ya no está en ti, ya está en ellas. Y yo siento el odio y el rencor de ellas hacia mí, pero sé que dejándolo en las manos de Dios, en algún momento ellas también lo van a conocer, porque yo decido romper cadenas. Mi papá fue una persona muy maltratada, pero bueno, decido romper cadenas y comienzo una vida distinta, diferente a lo que lleva mi familia. O sea, ellos pueden estar rosario, todo, pero realmente no saben el significado de lo que es el rosario. Es el arma más poderosa para combatir al demonio. Hermanos, hermanas, los invito a que se acerquen, por favor, escuchen, no esperen más a pasar por una situación como la mía, de miseria, pero hoy estoy en la redención de Cristo. Hermanas, mi testimonio está lleno de miseria, pero empapado ahorita en este momento de la gracia con Dios. Por favor, piensen en sus hijos, piensen en sus familiares, porque esto es una cadena y el demonio sigue apoderándose. No te dejes humillar por nadie, porque tú como persona vales y ante los ojos de Dios vales muchísimo, porque eres su hijo. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pero sí les pido y les suplico con todo mi corazón, acérquense a conocer a Dios, dejen el camino oscuro y vuelvan a la luz. Van a poder, van a luchar. Ustedes luchen contra el demonio, porque lo que las tiene ahí es el demonio. No dejen que las humillen más. Ustedes valen. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos dos testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.